Mario Domínguez fue detenido una madrugada de septiembre de 1994. Lo habían estado buscando por robo a un auto. Sin embargo, nadie imaginaría el oscuro secreto que aquel hombre escondía en su departamento. Desde 1989, cuando tenía 16 años, ya había levantado las alertas de sus vecinos por su agresivo comportamiento. Uno que nunca mostraba, que siempre ocultaba y que sacaba solo cuando nadie lo veía. Para todos antes de eso tan solo era un niño retraído, un jovencito callado y tranquilo. Quienes lo conocían de toda la vida incluso sentían pena por él. Sabían que su padre desde siempre había sido un alcohólico que sin motivo alguno lo castigaba. Le pegaba con el cinturón y descargaba toda su frustración en él mientras afirmaba que todo en su vida era culpa del niño. Cosa que por supuesto no era cierta. El hombre siempre había sido un fracasado irresponsable, quien nunca se esforzaba, quien robaba a la gente con trabajos mal hechos en su taller mecánico, y quien después de varias decepciones, provocó que su mujer lo abandonara a él y a su hijo. De eso todo mundo estaba enterado en la calle donde vivían. El joven Mario Domínguez, sin embargo, nunca daba problemas. Se pensaba que tan solo era un chico retraído que no hacía daño a nadie, hasta que un día fue encarado por uno de los pandilleros de su calle. Se trataba de El Chivigón, un malviviente que cojeaba a causa de un defecto de nacimiento en sus pies, quien abusaba de su condición para amedrentar o robar niños en las escuelas, y quien siempre por alguna razón trataba de molestar a Mario Domínguez. Aquello no era nuevo. Cada que lo veía lo agredía sin motivo alguno. Lo intimidaba a golpes e insultos sin que nadie le dijera nada. Hasta que en una ocasión, a ese malviviente se le pasó la mano. Esa tarde Mario Domínguez caminaba hacia su casa oyendo música. El muchacho trabajaba como empleado de un local en el mercado, y producto de varias semanas de trabajo es que se había podido comprar aquellos audífonos de diadema. El joven estaba feliz. Desde hacía mucho tiempo había querido comprarse unos de esos. Amaba la música, y el hecho de poder salir a la calle y escucharle en sus audífonos era algo que rápidamente valoró en su vida. Pero aquello no le importó en lo más mínimo al Chivigón, quien tomándolo por la espalda se los arrebató a la mala. Mario Domínguez nunca respondía a ninguna agresión, nunca se defendía, pero en ese momento no se quedó con las manos cruzadas. Por el contrario, quiso arrebatarle los audífonos al Chivigón. Pero fue una cosa que no funcionó, porque de inmediato el maleante lo noqueó de un par de puñetazos en la quijada. Mario Domínguez se tambaleó, cayó al suelo y ya no se pudo levantar. Ahí el Chivigón aprovechó para marcar su territorio, para demostrar su superioridad y patearlo en la cabeza. De aquello el pobre Mario Domínguez resultó con marcados moretones en los ojos, con la nariz fracturada, con los labios destrozados y hasta 2 costillas rotas. Incidente que de nada sirvió para que su propio padre no dejara de tacharlo de mariquita, de inútil, de bueno para nada, por no haberse defendido y dejarse asaltar. Sin embargo, aquella vez ni los ataques de Chivigón, ni los insultos del padre hicieron que Mario agachara la cabeza. Tan solo hicieron que guardara momentáneamente su rencor y que poco a poco sacara su verdadera naturaleza. Después de 2 meses de estar rehabilitándose, el joven se volvió aún más retraído. Salía a la calle en completo misterio, sin querer ser visto por nadie. Los vecinos decían que era el miedo. Sin embargo, era tan solo que el muchacho quería pasar desapercibido. El caso es que una tarde, Mario salió desde temprano y se quedó sentado detrás de unos arbustos en un camellón cercano a su casa. Un lugar bastante peligroso, bastante conocido por ser el lugar preferido de los maleantes para asaltar. Sin embargo, esto no le importó, porque el jovencito se ocultó paciente a esperar su venganza. La tarde llegó, y por el lugar solían caminar los jovencitos que acudían a la escuela secundaria por la mañana. Algunos vivales hicieron su actividad de siempre, amedrentando a los que en solitario caminaban para robarles unas monedas. Pero nada, Mario siguió escondido allí en los arbustos.
Minutos más tarde comenzaron a circular aquellos que estudiaban por la tarde. De nuevo algunos maleantes se dieron vueltas por el lugar para conseguir algo que sacarle a los muchachos que acudían a clases. Y de nuevo nada. Mario no salió de su escondite. Las horas pasaron y ya anocheciendo fue que salieron aquellos muchachos del turno vespertino. Fue entonces que se apareció lo que tanto había esperado Mario. Se trataba del Chivigón, quien acompañado de dos muchachitos menores que él comenzaron a robar y amedrentar a los jovencitos que solo regresaban hacia sus casas. Más de 30 minutos pasaron, y cuando el Chivigón y sus secuaces se sentaron junto a un poste para repartirse el botín, fue que Mario sigilosamente se acercó detrás de ellos, cuando un semáforo se había puesto en verde. El muchachito midió, esperó paciente, y cuando un camión de material para construcción estaba por pasar, fue que corrió directo hacia el Chivigón y lo empujó con todas sus fuerzas por la espalda. El maleante puso las manos hacia el frente por puro instinto para evitar un golpe en su caída, pero era demasiado tarde. El cálculo de Mario había sido perfecto, porque apenas cuando estaba por tocar el suelo, fue que aquel camión de llantas enormes pasó por encima del Chivigón, aplastándole el estómago y la cadera, dejándolo ahí embarrado con las vísceras esparcidas por todo el asfalto. Los dos secuaces del Chivigón se quedaron estupefactos de aquello. El maleante usando las manos se intentó levantar, pero era inútil. Su cuerpo estaba cortado por la mitad. Y aquello dibujó un rostro de terror en el joven maleante, quien viendo hacia el frente vio a Mario, joven que con una mirada penetrante disfrutaba de su venganza. Los segundos pasaron y rápidamente el Chivigón perdía fuerza. Manoteaba débil para en segundos quedarse inmóvil en el suelo, con la boca abierta y los ojos entrecerrados. Ya sin vida, ya sin ser una amenaza para nadie. Aquello lo difundieron sus dos secuaces en la colonia, pero nadie les creyó. Nadie podía imaginar a Mario Domínguez haciendo aquel acto, ya que el jovencito seguía viéndose por las calles de su barrio siempre retraído, agachado y con actitud de miedo. Sin embargo, todo era un acto, ya que el joven a partir de ahí se volvió todo un maestro de las apariencias. El segundo en sufrir sus actos de venganza fue un vecino de 2 calles atrás de su casa. Se trataba de un joven que a diario sacaba a pasear a su perro por aquellas avenidas, quien tenía un pitbull con el cual amedrentaba a los muchachitos del lugar, el cual de cuando en cuando soltaba para que se le dejara ir encima a los gatos o perros callejeros de la colonia, y quien disfrutaba de cómo los tomaba por el cuello y los mataba sacudiéndolos entre sus potentes quijadas. Muchos vecinos odiaban a ese joven. Ya había matado a muchas mascotas de aquella zona. Se intentó denunciar, pero en esa época nunca se hacía nada ante esos hechos. Mario, tiempo atrás, cuando tenía 10 años, había recogido un pequeño gato recién nacido de la calle. Aquel pobre animalito estaba todo mojado, con los ojos cerrados por una terrible infección, y durante 2 semanas se encargó de curarlo, de cuidarlo, y rápidamente pudo hacer que se llenara de vida y salud. Aquel pobre animalito era su adoración. Se dormía con él todas las noches. Solía darle leche en una pequeña jeringa que usaba como biberón, y disfrutaba de verlo saltar y jugar energéticamente mientras mordía sus manos y rasguñaba como loco el sillón. Sin embargo, todo acabó cuando una mañana el muchacho se fue a la escuela. Todos los días impaciente corría de regreso a su casa para reunirse con su gato. Le encantaba verlo caminar con sus pequeñas patitas dando saltos. Y esa tarde, cuando llegó un pequeño error, terminó con su felicidad. Mientras abría la puerta, el gato ya estaba maullando porque reconocía los sonidos de llegada de Miguel, quien agitaba las llaves al abrir la cerradura. Solo que esa vez el muchacho llevaba en las manos una maqueta de tarea que le habían devuelto, por lo que al abrir se descuidó un poco.
y el gato aprovechó para salir de la casa. No había peligro. El gato nunca se echaba a correr, ni mucho menos. Tan solo estaba desesperado por ver a su dueño. Sin embargo, ninguno de los dos midió que en ese momento aquel vecino paseaba por aquella avenida, y al ver el pequeño gato en la banqueta, fue que maliciosamente soltó la correa de su perro pitbull. Ahí todo se volvió un caos. El pobre gato, al ver que aquel animal se acercaba corriendo hacia él, se erizó por completo. Miguel trató de empujarlo hacia dentro de su casa, pero el gato por instinto saltó. Y ahí fue que el pitbull lo atrapó con sus dientes. Miguel intentó hacer algo, alcanzarlo, salvarlo, pero era imposible. El perro, tan pronto lo tuvo en su quijada, se paró en medio de la avenida y comenzó a sacudirlo con fiereza. Aquel pobre animal tan solo dio un pequeño quejido, y después de eso, ya solo era como un trapo sin forma. Eso jamás lo olvidó Miguel, quien después de haber obtenido su venganza con el chivigón tan solo quería cobrarse todo aquello de quienes había tenido que guardar el coraje. Y fue entonces que actuó. Caminando a la madrugada entre las calles de su colonia, con una capucha en su cabeza y una bolsa llena de carne, se dirigió a la calle de aquel hombre. Se paró afuera de su reja y dejó caer una bola de carne molida, llena de alfileres, navajas de afeitar y mezclada con veneno para ratas. Aquello hizo su función, y al día siguiente, mientras el pitbull era revisado en el veterinario, le informaron a su dueño de cuál era la razón por la que no se movía y tan solo se quejaba de dolor. El animal tenía las entrañas y la garganta destrozada, además de que el veneno ya había empezado a hacer su efecto. De aquello varios vecinos aseguraban haber visto al culpable, diciendo que se trataba de Miguel, aquel jovencito retraído quien había sido visto echando algo por debajo de la puerta donde se encontraba aquel perro. Sin embargo, muchos no lo creyeron. Muchos no lo creían capaz. Pero el dueño del perro, lleno de furia, no tenía más que odio y coraje en el corazón, razón por la cual, con tal de calmar su furia, más tarde ese día fue a casa de Miguel y esperó hasta que éste saliera. Solo que todo era parte de un plan, porque Miguel no iba a ser tomado por sorpresa. Cercano a las 6 de la tarde, Miguel salió de su casa con las manos metidas en los bolsillos de su sudadera. Llevaba su capucha puesta sobre la cabeza y caminaba acelerando el paso hacia la esquina. El impaciente dueño del perro lo siguió durante 2 calles, y al ver un punto donde nadie más caminaba, fue que se acercó, lo tomó por la espalda y le retiró la capucha de la cabeza. Ahí, completamente fuera de sí, lo tomó del cabello, le dio un puñetazo en el estómago, y Miguel se dobló sintiendo cómo el aire le faltaba en el pecho. Ahí aquel hombre comenzó a amenazarlo y le dijo en palabras todo su coraje: Ya me dijeron que fuiste tú, pendejito. Mataste a mi perro, pinche cobarde sin huevos. Pero no te la vas a acabar, cabrón. En ese momento, cuando aquel hombre estaba a punto de darle más golpes a Miguel, fue que apenas recuperando el aliento, este sacó un spray y se lo vació en el rostro. Aquel hombre de inmediato soltó al joven y se llevó las manos a la cara. Aquello era gas lacrimógeno. El hombre maldecía y gritaba mientras trataba de tallarse los ojos. Pero era peor, porque simplemente el ardor no lo dejaba hacer nada. De pronto, con los ojos hinchados, se inclinó junto a la banqueta y, tosiendo, intentó vomitar. Intentó volver el estómago. Y fue entonces que Miguel se acercó a él, sonriente, con aquella mirada seria, y paciente se quedó a 1 metro de él, disfrutando aquello que le había hecho. Fue entonces que el joven miró a ambos lados,
Se puso de nuevo su capucha y comenzó a patearlo justo en una dirección en concreto. Aquel hombre intentó defenderse. Gritando dio manotazos al aire, pero nada. Mientras no pudiera ver, simplemente era guiado por Miguel a empujones y patadas. De aquello tardaron como 5 minutos, en los cuales Miguel de cuando en cuando volvía a echarle spray lacrimógeno en el rostro. El hombre, para cuando estaban a punto de llegar, ya no maldecía, ya no le insultaba, sino por el contrario. Entre la tos y jadeos le suplicaba a cualquiera que lo oyera que lo ayudaran, que intervinieran para detenerlo. Y fue entonces que por fin llegaron. Miguel lo había guiado justo a la orilla del canal del desagüe de la colonia. Estando ahí, Miguel lo hizo gatear por varios metros. Y cuando estaban en el lugar indicado, fue que de una patada Miguel lo empujó hacia el río de los desechos. De mierda y orines, por donde pasaba aquel canal de desagüe. El hombre batalló para no hundirse. El hombre hizo de todo para no ahogarse. Pero ya estaba tan cansado que simplemente después de unos intentos ya no pudo salir de nuevo a flote. Algunos curiosos vieron parte de la escena en el trayecto, pero al no saber de qué se trataba, simplemente no intervinieron. Así son las colonias bravas. Así son las colonias de bajo nivel económico. Pero fue entonces que días después, todo eso se hizo noticia. De nuevo un crimen, del cual no encontraban al culpable, ya que al menos para las autoridades que en ese barrio bravo jamás hacían su trabajo, simplemente no podían encontrar a nadie que pudiera haber hecho aquel acto. Sin embargo, los rumores comenzaron a crecer. Aquello que se decía de boca en boca entre los vecinos comenzó a tomarse más en serio. Y fue entonces que los rumores sobre los actos de Miguel ya no eran tan solo chismes pasajeros. De aquellos asesinatos jamás se pudo relacionar oficialmente a Miguel, quien ya con más confianza en sí mismo, con más tranquilidad en su vida, simplemente decidió seguir adelante una vez que había podido cobrarse tantas humillaciones y tristezas de su niñez. Además de que los rumores sobre sus supuestos secretos tan terribles y perversos hicieron que de plano ya nadie quisiera meterse con él. Solo que por más que Miguel había decidido dejar todo atrás, unos años más adelante el coraje y frustración en su vida se volvió a presentar. Y en esta ocasión se trataba precisamente de su padre, que no dejaba de humillarlo y molestarlo. Más aún después de que Miguel había entrado a trabajar a una tienda de discos y aparatos eléctricos. Ahí el joven ya ganaba buen dinero para su edad y los gastos que hacía, por lo que su padre, al darse cuenta de su nueva actividad, comenzó a molestarlo con que debía de dar gasto para la casa, cosa que en realidad el muchachito ya hacía, ya que el propio Miguel era quien pagaba los gastos de energía eléctrica y su propia comida. Sin embargo, a su padre esto no le importaba. Él exigía una cuota en concreto, una cantidad de dinero que prácticamente se trataba de todo su sueldo. Situación que fue tensa e insistente por varias semanas, hasta que un día su padre de la nada simplemente dejó de molestarlo. Aquel cambio era raro. Su padre no por nada cedía ante sus ambiciones, y mucho menos ante los reclamos a su hijo, pero aún menos si estos se trataban de dinero. Dicha situación no era casualidad. Aquello tenía un motivo muy claro, el cual Miguel descubriría muy pronto. El joven había estado ahorrando para comprarse un compact disc, uno de los aparatos más apreciados en la época, donde podía reproducir música directo de los discos compactos y de forma portátil. Se trataba de un aparato caro, al menos para los estándares de Miguel, quien rigurosamente había apartado en cada quincena de pago una parte para juntar la cantidad exacta para comprar uno. Y en esos días, ese último pago le daba lo suficiente para adquirirlo. El joven emocionado llegó a su casa directo de la preparatoria.
solo para darse cuenta que escondido debajo de su colchón, aquel lugar ya se encontraba vacío. Aquel pequeño bulto de tela en el que había escondido todo su dinero ya había sido descubierto. El joven nervioso buscó y buscó. Volteó de cabeza prácticamente su cuarto y, dudando de haberlo dejado en otro lado, fue que de pronto escuchó la puerta de su casa. Se trataba de su padre, quien entraba cantando en medio de una terrible borrachera de días, la cual hasta ese momento pudo entender que se había pagado precisamente con los ahorros que él tanto había cuidado. Miguel, lleno de coraje, salió a la sala para confrontarlo. Se paró frente a él gritándole que por qué le había quitado su dinero, cosa que el padre, cínico y en medio de tambaleos, negó, pero que Miguel sabía perfectamente era una mentira. El joven intentó arrebatarle la botella cuestionando de dónde había sacado dinero para comprar aquella bebida tan cara. Y en medio del manoteo, fue que se cayó al suelo. Ahí se hizo un silencio. El padre, sorprendido, vio su mano vacía y, tratando de reaccionar, volteó al suelo solo para darse cuenta que todo estaba cubierto de vidrios y aquel whisky caro que recién había comprado. Miguel, asustado por el hecho, temeroso por la reacción, simplemente se quedó inmóvil. Y fue entonces que su padre, fuera de sí, lo tomó de los cabellos y lo arrastró al suelo encima del alcohol derramado y los pedazos de vidrio. Aquello era absurdo. El padre, lleno de coraje, intentaba que su hijo lamiera la bebida restregándole el pómulo y la frente en el suelo, diciéndole: «Anda, cabrón, tanto quieres tu puto dinero. Ahora trágatelo, pinche malagradecido de mierda». Miguel intentó resistirse y, lleno de frustración, comenzó a llorar por aquel acto. Después de todo, era su padre. Después de todo, era la única familia que tenía en la vida. Sin embargo, aquello no bastó para que el padre se detuviera. Miguel se puso en cuatro de rodillas y manos en el suelo, resistiendo los jalones que daba su padre para restregarle la cabeza, hasta que este, exhausto, lo soltó y, dejándose caer en el sillón, simplemente balbuceó entre dientes con un semblante de desprecio: «Pinche maricón de mierda. Si tanto te pesa, mejor lárgate de la casa. Igual que la puta de tu madre». Aquello fue lo que hizo que Miguel alzara el rostro, mostrando aquella mirada de odio contenido, lleno de lágrimas y aguantando todo el coraje que llevaba dentro. Pero su padre ni siquiera volteó a verlo. Simplemente se quedó dormido ahí en el sillón, ignorándolo por completo. Miguel apretó sus puños con coraje, mordió la quijada lleno de frustración. Sin embargo, no hizo nada. Se quedó ahí parado unos segundos viendo a su padre y pensando qué era lo que iba a hacer esa misma tarde. Pasaron un par de horas y su padre por fin despertó, aún sentado en el sillón, con un terrible dolor de cabeza. Mirando a todos lados y con un temblor incontrolable en el cuerpo, se levantó para buscar algo de beber. Abrió el refrigerador, pero nada. Prácticamente estaba vacío. Además, con comida pasada. El hombre se dio media vuelta y un olor que no sabía de dónde venía le llamó la atención. Fue entonces que lo vio. Se trataba de una bolsa con comida dentro. El plástico aún sudaba de la temperatura caliente de la carne y tortillas que allí estaban. Pero no solo eso. También a un lado se encontraba una botella de cerveza fría y ya destapada. El hombre, sin importarle nada, comenzó a comer. Con las manos sucias agarró los tacos de carne y tortillas, llevándoselos a la boca. Alzó la botella y, dándole largos tragos, comenzó a pasarse la comida. Aquello continuó durante un par de minutos, hasta que el hombre, por atragantado, se sintió satisfecho.
Ya más tranquilo tomó la botella de cerveza, la cual estaba a la mitad, y regresó al sillón. Prendió el televisor y con una sonrisa en el rostro se puso a ver lo que había en la pantalla. Sin embargo, no duró mucho. De pronto comenzó a sentir un terrible dolor en el estómago. Del increíble espasmo se dobló por completo, soltando la botella y llevándose las manos al estómago. Fue entonces que un retortijón lo hizo devolver la comida. Ahí el hombre expulsó prácticamente todo. Una mezcla de carne sin digerir y montones de sangre que habían caído en el suelo. El hombre asustado comenzó a temblar. Intentó pararse, pero de nuevo el esfuerzo lo hizo vomitar, dándose cuenta que además de sin poder retener, de entre sus piernas se llenaba chorros de sangre que había defecado. El hombre temeroso cayó al suelo, y ahí sin poder emitir sonido alguno comenzó a respirar agitado, solo para poco a poco comenzar a expulsar espuma por la boca. Pasaron unos segundos, un minuto tal vez, y para entonces el hombre ya había muerto. Aquel hombre había sido envenenado con ácido que Miguel había conseguido en la ferretería, el cual estaba mezclado entre la carne que minutos antes aquel hombre se había tragado. Ahí fue que la puerta de la sala se abrió y entró Miguel, quien con esa mirada de desprecio vio a su padre tirado en el suelo, lleno de vómito, sangre y trozos de comida sin digerir. Ahí el joven ya no tenía qué hacer en esa casa, por lo que salió a la calle y se subió a un carro que recién había robado a unas calles de su casa. Uno de otro de esos vecinos que años atrás le había hecho maldades. El caso es que el joven lo había hecho para irse de ahí. Tenía como objetivo escapar a Guanajuato, donde tenía entendido vivía familia de su madre, pero nunca contó con que en realidad no sabía manejar bien del todo. Esa noche Miguel se estampó contra un árbol. Los policías, quienes al principio intentaron ayudarlo, pronto se dieron cuenta que aquel auto era uno con reporte de robo, y fue entonces que lo detuvieron. Cuando intentaron contactar a sus familiares, llegaron a su casa, y ahí fue que se encontraron con todo el escenario. Después de eso, todo fue cayendo por su propio peso. Miguel fue culpado por 3 asesinatos, las 3 muertes que había causado, y entonces fue metido en el reclusorio sentenciado a cadena perpetua. Sin embargo, y por ironías de la vida, aquello para el joven no fue un infierno, porque después de todo no le interesaba estar afuera, y tampoco parecía afectarle estar encerrado, ya que después de muchas negociaciones y trabajos ahí adentro, fue que por fin pudo conseguir un aparato de sonido. Aquello le hacía escaparse de la realidad. Aquello le hacía escaparse de su propio pasado y disfrutar de un mundo lleno de música, el cual por fin le ayudaba a encontrar algo de paz en ese horrible destino. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.